Y ahora sí. Ahí ya deben estar bien. Ok, entonces vamos a empezar con la última unidad temática del curso, la unidad 6, que son resultados empíricos para flujo turbulento o en procesos metalúrgicos y de materiales. Esta unidad va a cambiar un poquito en las modificaciones del plan de estudios si las aprueban, sobre todo porque el enfoque original es justamente que vieran unos casos muy específicos en donde se resolvía la ecuación de Navier-Stokes para flujo turbulento con algunas suposiciones. No es lo más actual y la verdad es que no le serviría demasiado, ¿no? Para su formación. Entonces le vamos a cambiar un poquito, pero bueno, vamos a platicar un poquito de otras cosas, ¿no? Pero sí vamos a ver turbulencia. O sea, lo importante es que vamos a ver turbulencia, ¿no? Pues vamos a ver una breve introducción. Es una unidad, como ven, o bueno, no la han visto, pero es una unidad corta. Es similar a la unidad uno en el aspecto de que solo va a haber un poco de teoría, no vamos a ver ejercicios. Y entonces, bueno, vamos a ver una breve introducción donde vamos a intentar entender qué es la turbulencia un poquito mejor, cómo calculamos el efecto de la turbulencia sobre la fluidodinámica. Vamos a ver un poquito de software CFD, cómo se resuelve un problema con este software y vamos a ver un poquito de ANSYS, ¿no? Si nos da tiempo, vemos algún ejemplo para que lo apliquen, pero en general, pues vamos a ver poquito la introducción, ¿no? Eh, entonces, lo primero que tendríamos que saber es qué es la turbulencia y cómo cambia el comportamiento de un flujo laminar y uno turbulento. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Se acuerdan cómo sabíamos si un flujo era laminar o turbulento? ¿Cómo distinguíamos un flujo laminar de uno turbulento? Lo vimos en la unidad 4. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Ya no se acuerdan. Pues a ver, vamos a ver esa parte otra vez. Pues déjenme abro la unidad 4 nada más para recordar rápidamente. Cuatro, unidad 4. Pues a ver, unidad 4. Vamos a ver toda la pantalla. Entonces, unidad 4. Y aquí vimos algunos ejemplos de fluidodinámica y estábamos viendo lo más importante de la unidad 4 que eran como los conceptos este, importantes de la dinámica de fluidos. Y dentro de esos hablamos de flujo laminar y flujo turbulento. Y dijimos que la diferencia principal entre el flujo laminar y el flujo turbulento era el grado de movimientos, pues sí, caóticos que pudiera tener el fluido. El hecho de que sea caótico no quiere decir que cambie la dirección principal del flujo, ¿no? La dirección va a ser igual y de hecho el perfil final va a tener una similitud con el flujo laminar. Simplemente pues va a haber un ligero movimiento hacia los costados, por así decirlo. Va a haber algunos cambios en cuanto a, sobre todo al mezclado del flujo, ¿no? Cuando es laminar, el flujo se mueve
siempre en la misma dirección en la que se le aplica el esfuerzo o la fuerza que causa el movimiento. Cuando es turbulento, el flujo se sigue moviendo en esa dirección, pero va a haber pequeños cambios. Entonces va a ser más caótico el movimiento del fluido. ¿Cómo sabíamos si un fluido era laminar o turbulento o si un flujo es laminar o turbulento? Con el número de Reynolds. El número de Reynolds nos indica el límite dentro del cual podemos considerar un régimen laminar, un régimen de transición o un régimen turbulento. Hasta ahora en la unidad 5 solo hemos trabajado dentro del régimen laminar. Eh, y ahorita vamos a ver un poquito qué haríamos si llegáramos a necesitar entrar dentro del régimen turbulento y trabajar con esa parte, ¿no? Eh, entonces, bueno, simplemente es eso, ¿no? El flujo laminar va a seguir siempre la dirección en la que se le aplica el esfuerzo y no va a cambiar de dirección a menos que se le aplique un esfuerzo en otra dirección. Y el flujo turbulento se va a mover en la dirección que se aplica el esfuerzo, pero va a tener movimientos caóticos de menor magnitud hacia las demás direcciones. Se va a mover de forma caótica, se va a mover de forma ordenada. Este turbulento va a mezclar más, este laminar va a mezclar menos. Dependiendo de la aplicación, nos interesa que haya mezclado o que no haya mezclado. En la mayoría de las ocasiones sí nos interesa que haya mezclado, ¿no? Pero bueno, ese es el flujo laminar y turbulento, así nada más para recordarlo. Ujú. Ahora bien, entonces dijimos que la turbulencia va a ser ese grado de caos que va a tener el fluido en su movimiento. Ujú, es un movimiento caótico. Eh, ¿Cómo o qué es lo que hace que el flujo sea turbulento? Principalmente que tenga un movimiento convectivo alto. Si se acuerdan, el número de Reynolds es la relación entre fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas. La parte de arriba dice densidad por velocidad promedio por longitud característica. La parte de abajo es la viscosidad dinámica. Em, ¿Se acuerdan qué es la viscosidad dinámica? El número de Reynolds es este. Cuando, bueno, la viscosidad dinámica es cuando se aplica un, bueno, ajá, el fluido aplica un esfuerzo, ¿qué? Un esfuerzo, ¿no? Para que ande en movimiento, algo así. Que es una constante de proporcionalidad entre el movimiento del fluido y el esfuerzo que se le aplica. Ujú. Entonces sí tiene que ver con cómo se mueve dependiendo de cuánta fuerza le estemos aplicando. Y eso lo vimos aquí, ¿no? Les hablaba yo de este experimento en el cual hay una placa móvil y una placa estática y que cuando querían calcular la fuerza vieron que era proporcional a la velocidad que tenía el fluido multiplicado por una constante de proporcionalidad, que esa es la viscosidad dinámica. Entonces, lo que nos dice básicamente la viscosidad dinámica es qué tan bueno es el fluido para transferir momentum. Ujú. Entonces, bueno, en este caso, lo que nos interesa, que es el número de Reynolds, pues tiene densidad, velocidad promedio y viscosidad. Pues la densidad y la viscosidad son propiedades del fluido. Vamos a suponer que no podemos controlarlas tanto. Sí podríamos incrementarlas, reducirlas, sobre todo con temperatura o cambiando alguna composición química. De hecho, hay aditivos, ¿no? Para hacer fluidos más o menos viscosos, dependiendo de qué queramos hacer. Pero bueno, esas propiedades no las vamos a cambiar tanto. La longitud característica, pues depende de cada sistema. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que el número de Reynolds sea mayor? Si esto va a estar fijo y este también va a estar fijo, ¿qué podemos cambiarle para que sea mayor el número de Reynolds?
Entonces, densidad, viscosidad, longitud, están fijos. ¿Cómo hago que este valor sea más grande? Volumen. Es que este no es volumen, es la velocidad media. Nos incrementamos la velocidad. Podríamos hacer muy más pequeño, pero ahorita de momento estamos considerando que va a estar fijo el valor, ¿no? Como les digo, es una propiedad de la sustancia. La densidad también. La longitud característica depende del sistema. Entonces, si yo quiero un número de Reynolds más grande, lo que hago es incrementar la velocidad. Esto de aquí sería la fuerza inercial. Esta de aquí es la fuerza viscosa. ¿No? Entonces, yo incremento la velocidad para que mi Reynolds sea más grande. Si la bajo, va a ser más pequeño. ¿Un Reynolds más grande es más turbulento o más laminar? Bueno, me indica un flujo más turbulento o más laminar. Más turbulento, ¿no? Más turbulento, exactamente, si se acuerda. Depende del sistema el número de los límites, pero en una tubería redonda completamente llena, pues un Reynolds de 2300 o hasta 2300 nos indica un flujo laminar y mayor a 4000 es turbulento totalmente. Entonces, en este caso, o bueno, en cualquier sistema, si bien los límites van a cambiar dependiendo de qué estemos haciendo, eh, lo que no va a cambiar es que un número de Reynolds mayor nos va a predecir que el fluido va a ser más turbulento. Entonces, a eso viene esta parte de la presentación, ¿no? Eh, a que lo que va a ser importante es que tiene un movimiento convectivo alto, es decir, su velocidad va a ser grande. Pues cuando se mueve rápido empieza a mezclar mejor. Ujú. Entonces, ¿cuál es la importancia de la turbulencia? Como les decía, pues va a haber más mezclado. Si hay más mezclado, va a haber más transporte de momentum, va a haber más transporte de energía térmica y más transporte de especies químicas. Es decir, va a incrementar todos los fenómenos de transporte. Entonces, nos interesa la turbulencia sobre todo por eso, porque hace que sea más rápido el transporte entre las distintas cantidades que podríamos transportar en nuestro sistema. Ujú. Em, ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Entonces, bueno, a pesar de que es muy importante la turbulencia, es muy difícil de explicar porque es un movimiento caótico, ¿no? Pues va a haber diferentes teorías que intentan explicar la existencia de esta turbulencia dentro de lo que sería nuestro sistema, ¿no? Entonces, la primera y más viejita es la teoría de Kolmogorov. Ujú. Y dice que aparecen y desaparecen pequeños remolinos adentro de nuestro sistema, ujú, los cuales cambian la dirección de ese flujo. Entonces el flujo preferencial pues va a seguir en esta dirección, en este caso va de izquierda a derecha, y dentro pues va a haber la aparición y desaparición de estos pequeños remolinos que vamos a llamar eddies. Entonces estos eddies aparecen y desaparecen y eso es lo que causa que se generen movimientos como laterales de nuestro fluido. Nosotros eso le vamos a llamar velocidad fluctuante. Entonces va a haber una velocidad promedio que va a ser la que nos indica, pues, qué tan rápido se mueve el flujo en la dirección que se está moviendo y la fluctuante que nos indica los cambios, los pequeños cambios que va a tener la velocidad, ¿no? Entonces, más o menos, esa otra componente de la velocidad, ¿no? Eh, Puede ser U más positivo, U negativo, o B negativo o B positivo. Entonces le va sumando instantáneamente esa velocidad fluctuante a la velocidad promedio. Entonces va a mover para acá con cierta velocidad, pero instantáneamente pues se le suma alguno de estos componentes y eso cambia ligeramente su vector de velocidad.
Y eso es lo que genera el grado de caos dentro del fluido. Esa es la teoría de Kolmogorov. Entonces, pues va a haber conceptos importantes como la longitud de Kolmogorov, la viscosidad de Eddy. Entonces, hay cosas ahí dentro de esa teoría que ya están relativamente bien establecidas, pero no explica totalmente la turbulencia. Es decir, no podemos predecirla todavía. Eh, Exactamente, ¿no? O sea, no podemos predecirla con una precisión absoluta. Podemos predecirla hasta cierto punto, ¿no? Con cierto grado de error. Entonces, ¿de esto tienen alguna duda de esta parte? Ok, entonces esa es la primera, ¿no? Luego está la teoría de Landau-Hoff. Ujú. Y esta nos indica que, a diferencia de Kolmogorov, que dice que se generan pequeños remolinos, dice que va a haber bifurcaciones en el movimiento del fluido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, pues, tiene la posibilidad de irse derecho, irse hacia arriba, irse hacia abajo. Luego ese que va hacia arriba tiene la posibilidad de ir más para arriba, para abajo o irse derecho. Y así entonces hace como una especie de árbol, ¿no? Eh, en ese caso lo que va a generar es como esta parábola de posibles trayectorias que podría seguir el fluido, ¿no? Entonces va a ser una de esas bifurcaciones la que va a seguir en ese momento el fluido, ¿no? Entonces se genera como les decía, como que toma una decisión, ¿no? Puede ir derecho, puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, ¿no? O sea, puede tomar una cierta trayectoria, dependiendo de cuál tome, esa puede tomar otra, cuál tome, esa va a tomar otra. Entonces aquí lo importante es que la probabilidad máxima es que siga derecho, o sea, genera una probabilidad normal, por así decirlo, de dispersión dentro de nuestro sistema. Em, y entonces, bueno, es eso, ¿no? Son bifurcaciones oscilatorias sucesivas. Ajá. Entonces va a haber, pues una cierta dispersión debido a esas bifurcaciones, ¿no? Entonces con oscilatorias se refiere a que van también un poquito en espiral, ¿no? O sea, va a generar, bifurcaciones, pero tomando como base una espiral. Entonces, esa es la segunda, la de Landau-Kopf. Y la última y un poquito más actual es la de Ruel-Takens. En ese caso es muy similar a la de Landau-Hoff, pero considera que va a haber un componente estocástico en lo que es la turbulencia. Eh, ¿Qué quiere decir que sea estocástico? Que es totalmente aleatorio. Ujú. Eh, entonces va a tener un componente aleatorio eh, y justamente ese componente aleatorio limita el dominio de la turbulencia, o sea, va a ser muy similar a esta, pero limita el número de bifurcaciones de Hopf o estas espirales que se vayan formando. Entonces, no puede ser infinitamente estocástico, ¿no? O sea, no puede pasar lo que les decía, que va en esta dirección y de repente se regresa totalmente, porque eso, pues va en contra de la naturaleza de la turbulencia. La turbulencia, si bien lleva una cierta dispersión, lleva una cierta velocidad fluctuante, no cambia totalmente la dirección, o sea, sí es aleatorio, pero dentro de un límite controlado. Entonces, estas bifurcaciones están controladas también, ya sea que consideren la teoría de los eddies o que consideran las bifurcaciones de Gauss. Eh, pues es un proceso en el cual, pues claramente lo que nos está diciendo es eso, que la velocidad media no va a cambiar, pero va a tener una componente fluctuante esa velocidad. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte de la turbulencia? Ok. Entonces son teorías, ninguna la explica al 100%, no se ha explicado totalmente. Tiene mucho que ver con el caos que podría haber o el hecho de que sea estocástico el, el fenómeno de la turbulencia. Entonces no es tan fácil explicarlo, ¿no?
no es tan fácil que nosotros calculemos cuál va a ser la trayectoria real que seguiría el líquido o el fluido más bien bajo ciertos esfuerzos cuando está dentro del régimen turbulento. Pues no podemos predecirla al 100%, al menos no con eh, la, ¿cómo decirlo? Al menos no con el estado actual de la ciencia, ¿no? No sé si en un futuro se vaya a poder predecir, no parece ser el caso, sobre todo por el componente aleatorio, ¿no? Que va a tener. Entonces, bueno, no podemos predecirlo al 100%, hay teorías que intentan explicarlo, esas son las teorías, estas tres principalmente. Eh, pero nosotros pues somos ingenieros y queremos números, ¿no? Queremos calcular cosas. Queremos poder predecir esa velocidad fluctuante y ver qué tanto nos va a afectar el mezclado. Queremos ver dónde va a haber más turbulencia o menos turbulencia dentro del sistema. Entonces queremos información. ¿Cómo vamos a calcular el efecto de la turbulencia sobre la fluidodinámica si estamos viendo que no podemos predecirlo al 100% y que va a tener un componente aleatorio muy fijo? Pues para eso tenemos modelos de turbulencia. Eh, entonces, ¿se acuerdan qué es la ecuación de continuidad? ¿Qué nos decía la ecuación de continuidad? ¿No? ¿No se acuerdan? Ok, pues vamos a regresarnos a la unidad 5. Unidad 5. Pues en la unidad 5, ¿qué estuvimos haciendo en la unidad 5? Estuvimos resolviendo una serie de ejercicios, ujú, donde resolvíamos la fluidodinámica de un sistema laminar. Y en esos ejercicios hablábamos de dos ecuaciones, la ecuación de continuidad y la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, para flujo laminar se resolvían las dos, ecuación de continuidad y ecuación de Navier-Stokes. Continuidad la sacamos aquí y lo que decíamos es que para un elemento de flujo infinitamente pequeño, podíamos calcular su flujo másico de entrada y su flujo másico de salida en las tres direcciones. Y además, el cambio en la masa con respecto al tiempo, es decir, la acumulación de masa. Entonces, ¿qué era la ecuación de continuidad? Pues era la ecuación de balance de materia diferencial. Ujú. Ok, sí, si es incompresible, sacábamos la densidad y entonces ya nos venía el gradiente de velocidad, ¿no? Que es igual a cero. Pero, sí, básicamente es eso lo que nos dice. ¿Cuál es el cambio en masa que tenemos dentro de lo que sería nuestro sistema? En todas las direcciones y la acumulación, cómo cambia con el tiempo. Eso es cuando es estado transitorio. Entonces, la ecuación de continuidad es eso, la conservación de materia diferencial, la conservación de masa diferencial. Y tenemos la ecuación de Navier-Stokes. En la ecuación de Navier-Stokes, lo que habíamos balanceado son todas las fuerzas que hacen que se mueva el fluido. Entonces teníamos las fuerzas convectivas, ujú, el tensor de esfuerzos, que son las fuerzas, el transporte difusivo o viscoso. Tenemos el gradiente de presión y los términos fuente, ¿no? Y además está la acumulación. Entonces teníamos todos estos términos y llegábamos a una ecuación
que es tensorial y que, bueno, nos viene la acumulación, entradas menos salidas convectivas, el gradiente de presión, el transporte difusivo o viscoso y los términos fuente, que en este caso puede ser la gravedad el principal. Entonces, teníamos que resolver las dos para resolver la dinámica de fluidos de un proceso, flujo laminar. Ujú. Solo para flujo laminar ya tenemos que resolver dos, bueno, que serían tres ecuaciones, ¿no? Los tres componentes de la ecuación de Navier-Stokes, ya sean coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas, y la ecuación de continuidad correspondiente, que esa, pues también puede ser en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Pues ahí ya tenemos tres cosas que tenemos que resolver, ¿no? Que en realidad son dos ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Continuidad, conservación de masa, y Navier-Stokes, conservación de momentum. Pero además tenemos que resolver los esfuerzos de Reynolds en el caso de que tengamos un caso turbulento. En un caso laminar únicamente queremos continuidad y Navier-Stokes. En un caso turbulento tenemos que adicionar otra ecuación, al menos, la cual nos diga cuál va a ser el componente fluctuante de la velocidad. Entonces vean que aquí la velocidad va a ser igual a la velocidad media más la velocidad fluctuante. Déjenlo hago grande. ¿Qué era la velocidad fluctuante? Habíamos quedado. Era la velocidad de los flujos en tres direcciones. Mm, no, a ver, la velocidad promedio era el movimiento principal que teníamos, ¿no? Este va de izquierda a derecha y eso no va a cambiar. La fluctuante son estos pequeños cambios en el movimiento. Entonces puede ser se adicionan, ¿no? A esa velocidad. Entonces sería como, ajá, como esos cambios instantáneos en la velocidad principal. Entonces la velocidad promedio va a ir hacia acá, pero por el componente fluctuante pues cambia un poquito la trayectoria, ¿no? Y eso es lo que hace que se mezcle, porque se generan los eddies o luego las bifurcaciones de Hopf, cualquiera de las dos que quieran entender. Entonces, eso de aquí es lo que tenemos que considerar. Tenemos que ver cuál sería el componente fluctuante de esa velocidad. Si es impredecible, en el aspecto de que no vamos a poder estimar la trayectoria exacta que va a tener una corriente, pero es predecible en el aspecto de que nosotros tenemos que estimar cuál va a ser la magnitud de esta velocidad fluctuante. Tenemos que ver, o sea, qué tan grande va a ser esto en comparación con la velocidad promedio para poder predecir el movimiento del fluido hasta cierto punto y que no, y que podamos hacer los cálculos pertinentes. Por eso es difícil trabajar con la turbulencia, porque ya no solo es continuidad y Navier-Stokes. Ahora también tenemos que resolver los esfuerzos de Reynolds, que nos van a dar sobre todo este componente fluctuante, ¿no? Es lo que queremos estimar sobre todo, estas fluctuantes de la velocidad. En el caso de que tuviéramos otra magnitud escalar, por ejemplo, que estuviéramos resolviendo, por ejemplo, la densidad, ¿no? La densidad también va a tener un componente fluctuante. ¿Qué otra cosa? La capacidad calorífica va a tener un componente fluctuante. Entonces, el hecho de que sea turbulento ya implica que va a haber un cambio en ciertos aspectos del fluido, ¿no? Entonces, tenemos que también cuantificarlo en esta parte. En el caso de la velocidad, pues eso viene de base, ¿no? Por el hecho de ser turbulento, va a tener esos eddies o va a tener esas bifurcaciones que nos dan ese componente fluctuante. Entonces, bueno, lo que queremos es estimar eso.
Y bueno, ¿cómo estimamos esta velocidad fluctuante? Pues hay distintos modelos de turbulencia que nos pueden ayudar a estimarlo. El más famoso o el más completo es ¿no? El modelo de esfuerzos de Reynolds. Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar resolver es este tensor de esfuerzos fluctuantes. Pues vamos a intentar resolver esta parte de aquí, que esto sería el esfuerzo de Reynolds, ¿no? Entonces queremos ver cómo cambia con la posición de nuestro sistema para calcular cuál sería el componente fluctuante de la velocidad. Ahora, como es un tensor, en el caso de que fueran un sistema axisimétrico, ujú, es decir, que solo tuviera 2 dimensiones, pues tendríamos que resolver 5 componentes de este tensor de esfuerzos. Si es tridimensional, tenemos que resolver 7 ecuaciones gobernantes. Ajá. Una para cada esfuerzo, que en este caso serían 6. Acuérdense que es simétrico el tensor de esfuerzos. Entonces resolveríamos los esfuerzos normales y 3 esfuerzos cortantes, sabiendo que estos esfuerzos pues son iguales. Ajá, este es igual a este es igual a este, y este de aquí es igual a este. Estos normales habría que resolverlos, y además una ecuación que nos mide la disipación de esa turbulencia, porque aquí en los modelos, pues nos habla de que estos eddies se forman, pero también desaparecen. Entonces tenemos que considerar esa disipación de la energía turbulenta. Entonces tenemos que resolver esta otra ecuación. Entonces tenemos que resolver 6 de estas, una para cada esfuerzo, una para U', U', ujú, otra para B', B', otra para W', W', otra para V, U', B', otra para U', W', y una última para U', W', ¿no? Y bueno, esta es simétrica con esta y con esta, ¿no? Entonces habría que resolver esas ecuaciones más la disipación, ¿no? Eh, Ahora, este sería como el modelo más completo. Tiene sus simplificaciones. Una de las simplificaciones o más bien suposiciones, y una de las suposiciones más importantes es que es un proceso estocástico, y que la turbulencia va a ser isotrópica, es decir, va a darse en todo el dominio de manera relativamente constante. Entonces, hay que considerar eso en el modelo. De hecho, el hecho de que esto sea simétrico, pues es una simplificación. Pero bueno, ese es un modelo de turbulencia. Entonces, vamos a resolver continuidad, Navier-Stokes y un modelo. En este caso, modelo de esfuerzos de Reynolds, para intentar cuantificar lo que sería este componente fluctuante. Pues ahorita el modelo no tienen que aprendérselo, no es importante esa parte, pero bueno, es una opción, ¿no? Ahora hay otros modelos más sencillos. Está, por ejemplo, el modelo Spalal-Almaraz, el cual pues considera que este tensor de esfuerzo se puede resolver con la hipótesis de Boussinesq. En esta pues nos dice que este esfuerzo pues va a ser igual a una viscosidad turbulenta, que sería como una componente de la viscosidad dinámica. O sea, lo que intenta en este caso es cuantificar esa turbulencia como un complemento de la viscosidad. Dado que la viscosidad, habíamos dicho que es una constante de proporcionalidad para decirnos qué tan bueno es el fluido para transportar momentum, especies químicas o calor. Si yo calculo esta viscosidad turbulenta, sería como que le estoy metiendo un término adicional a esa viscosidad. Entonces va a ser mejor el fluido para transferir momentum cuando hay turbulencia. Entonces, lo que estamos cuantificando es eso. Es como una especie de término adicional a la viscosidad debido a la turbulencia.
Es lo que queremos. Entonces, la hipótesis de Boussinesq es esta ecuación que nos dice que el esfuerzo, pues va a ser la viscosidad, turbulenta aplicada a lo que sería, el tensor de esfuerzos, por así decirlo, turbulento, ¿no? Y en ese caso, pues lo que vamos a resolver es otra variable, que va a ser esta nu con la rayita aquí arriba, y esa va a ser la viscosidad cinemática turbulenta. Entonces lo que resolvemos es esta ecuación para obtener el valor de esta nu, que va a relacionarse con lo que sería el valor de la viscosidad turbulenta. Entonces lo que intentamos hacer es resolver esa parte. Aquí teníamos que resolver 7 ecuaciones. En este caso nada más resolvemos una ecuación adicional. Entonces va a continuidad, Navier-Stokes y esta otra ecuación. En este iba continuidad Navier-Stokes, los 6 esfuerzos y una adicional para la disipación. Entonces, bueno, igual no tienen que aprenderse la ecuación ahorita. De hecho, no la tienen que aprender, simplemente tienen que ver en qué está fundamentado o cómo estamos intentando resolver el problema de que no podemos calcular esto exactamente. Pero lo que estamos viendo es que hay modelos de turbulencia que intentan estimar esos esfuerzos, que a su vez nos dan los componentes fluctuantes de la velocidad. En este caso, igual, intenta resolver para la viscosidad turbulenta, de manera que obtengamos esos componentes fluctuantes, ¿no? Están los modelos de turbulencia K epsilon. Hay 3 variantes principales, que es el estándar, el RNG y el realizable. Se distinguen entre sí por la forma en la que cuantifican la viscosidad turbulenta. O sea, también se basan en la hipótesis de Boussinesq. No van a resolver directamente los esfuerzos, sino esta ecuación de aquí, que es más sencilla, pese a lo que parezca, ¿no? Parece que es más complicado este lado que este, pero para resolver este lado tendrían que resolver todo el tensor. Y eso pues no está tan sencillo. Entonces, en este caso, pues lo estimamos de esta manera y se simplifica. Aquí también nuevamente pues se basa en Boussinesq. Y en este caso, pues hay diferentes modelos, ¿no? Está el estándar, en el cual pues hay 2 ecuaciones gobernantes que se van a adicionar. Entonces tenemos continuidad Navier-Stokes y una ecuación para K y una para epsilon, siendo K la energía cinética turbulenta y epsilon la disipación de esa energía cinética turbulenta. Entonces la K nos va a decir cuándo se forman los eddies y la epsilon cuándo desaparecen los eddies, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? User. Esta. Aquí. Este de aquí. Ese es un término fuente definido por el usuario. O sea, el modelo de turbulencia al final, pues, se computa en algún sistema. Y si se acuerdan aquí en Navier-Stokes, nosotros, no, sí, en Navier-Stokes podíamos adicionar lo que es el efecto de la gravedad, que era nuestro término fuente, ¿no? Aquí no viene, no está puesto el término fuente de la gravedad, pero yo sí puedo meterlo adentro de lo que sería nuestro sistema, ¿no? Entonces aquí, si por ejemplo tengo un esfuerzo debido a alguna fuerza electromagnética, pues aquí pongo un término fuente, ¿no? Entonces aquí los términos fuentes son, por así decirlo, libres. Podemos meter todos los que queramos, dependiendo de cuál sería el alcance que queremos en el modelo, qué física queremos resolver. En este caso, cuando dice ese user, se refiere a que puedes meter cualquier término fuente de turbulencia que tú requirieras modelar, ¿no? ¿Qué podría generar turbulencia en el sistema? Pues a lo mejor una agitación electromagnética, una reacción química que genere un cambio en el número de moles, algún cambio en densidad. Entonces, todo eso tú lo puedes meter aquí. Entonces, ese user es eso. Son los términos fuente definidos por el usuario. Este de aquí, también, SV, son también términos fuente. Entonces, viene así como nada más SV, pero tú lo cambiarías por lo que quieras simular en aquel momento.
Ahora, en el K epsilon, donde resuelves dos ecuaciones, una para K y una para epsilon, siendo K la energía cinética turbulenta y epsilon su disipación, también hay términos fuente, uno para la K y otro para el epsilon. ¿Qué sería la K y qué sería la epsilon? La K sería cuando aparece un remolino de estos y la epsilon cuando desaparece. Así viéndolo a grandes rasgos. Sería como dónde van a aparecer estos y dónde van a desaparecer. La epsilon sería dónde van a desaparecer, la K dónde van a aparecer. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante pues es que son dos ecuaciones. Nada más les presenté el estándar, pero pues hay variantes, ¿no? Igual está el modelo K omega, que es muy similar al K epsilon, se basa en la hipótesis de Boussinesq también, y en este caso el estándar pues se resuelve una ecuación para K y otra para omega, y omega es muy similar a la epsilon, pero va dividido entre K, me parece, creo que es epsilon al cuadrado sobre K. Entonces, es una rapidez de disipación, ¿no? Una razón específica de disipación. Pero es muy similar a la epsilon, o sea, simplemente es cómo cuantifica esa desaparición de la turbulencia. Ujú. Entonces, cuantificamos con la K cuando aparece esto y con la epsilon o con la omega cuando desaparece. De hecho, en el modelo de Reynolds estrés hay una ecuación adicional, o sea, vienen estas 6 de estas y una adicional que calcula ya sea con K o con epsilon, digo con K o con epsilon o con omega, con epsilon o con omega, cuando desaparecen esos términos de turbulencia. Ujú. Entonces vean que aquí pues también resuelve K y omega, y básicamente lo que nos estiman la K y el omega es que al final nos permiten calcular el valor de la viscosidad turbulenta, la cual a su vez pues nos permite estimar el valor de los fluctuantes, ¿no? En este caso, la K y la epsilon nos sirven para calcular la viscosidad turbulenta y esa viscosidad turbulenta al final nos sirve para los fluctuantes. Aquí, este valor de viscosidad cinemática es una sola ecuación y esa incluye tanto la disipación como la aparición de las fluctuantes, de las velocidades fluctuantes. Y está el de Reynolds estrés, ¿no? Que también lo resuelve de esa manera. Estos son solo ejemplos de modelos de turbulencia, ¿no? Hay más modelos de turbulencia, hay modelos como el Arch Eddy Simulation. En ese caso, en el Arch Eddy Simulation se llama así, simulación de eddies grandes, porque lo que haces es, ¿se acuerdan que para aplicar un modelo matemático teníamos que discretizar, ¿no? Y hacíamos una malla, un mallado fino. En el caso del Arch Eddy Simulation, lo que hacemos es que la malla es tan fina que nos permite contener los eddies. Y entonces podemos calcular o resolver directamente la aparición de eddies de manera instantánea. Entonces también ahí es un modelo mucho más complicado, requiere más recursos computacionales, pero nos permite estimar eso. O sea, instantáneamente cómo habría una fluctuación de velocidad. Entonces todos estos son modelos muy complicados. Yo esto no lo puedo resolver. O sea, de por sí, al momento de resolver continuidad y Navier-Stokes, pues ya estoy resolviendo varias ecuaciones. No hay una solución analítica para las mismas todavía. Y si yo todavía le agrego estas ecuaciones o el modelo de Spallar-Almaraz, que es solo una, o le agrego el modelo de K epsilon, que son dos, o el modelo de K omega, que son dos, pues yo ya estoy complicando mucho el problema. Entonces yo tengo que resolver Navier-Stokes, continuidad y un modelo de turbulencia, el que yo quiera. Cuando estoy simulando o cuando estoy considerando un flujo turbulento. Esa es la parte que quiero que se quede, ¿no? Que voy a resolver continuidad, Navier-Stokes y un modelo de turbulencia para cuantificar el efecto de la turbulencia. Entonces, ¿alguna duda de esta parte?
Ahí en los modelos de turbulencia de K epsilon menciona tres, el RNG, el realizable y el RSM. ¿Cuáles serían las diferencias entre ellos? Ok. Es el RNG, estándar, RNG y realizable. El RNG son las siglas de Renormalization Group. Básicamente, en lo que difiere con el estándar es la forma en la que estima la viscosidad turbulenta. A ver, es que eso, a ver, déjenme. Sí se los puedo explicar, pero necesito un documento porque son más complicados que esto. O sea, aquí se los presenté como rapidito, pero si quieren ver las diferencias, pues sí se puede esperar. Nada más déjenme ver. Ok. A ver, entonces. Entonces, a ver, está el Spalar-Almaraz, es una sola ecuación. Hay variantes también del Spalar-Almaraz. Está el K-epsilon. Entonces, dependiendo de cuál esté resolviendo, pues el estándar resuelve estas dos ecuaciones. Y la viscosidad turbulenta se estima con esta fórmula. Ujú. En el cual, pues, considera la K, el valor de K que van a calcular, que es la energía cinética turbulenta, el valor de epsilon que van a calcular, y tiene una constante que tiene un valor de 0.09. Entonces, esta constante ustedes podrían cambiarle el valor dependiendo del sistema que están resolviendo para que se acerque más o menos a la solución. En el caso del RNG, la viscosidad turbulenta se calcula mucho más complicado. En este caso, la viscosidad turbulenta simplemente es esto. En este caso, la viscosidad turbulenta pues va a mover lo que sería la viscosidad efectiva, eh, y esa viscosidad efectiva pues se tiene que resolver con esta ecuación, ¿no? Este término RE. Y bueno, varía un poquito, ¿no? O sea, la forma en la que la calcula ya está considerando otros, otras variantes, ¿no? Dentro de lo que sería el sistema. Entonces, mete un poquito más ese componente estocástico de lo que es la turbulencia. Y en el caso del realizable, cambia también cómo calcula esa viscosidad efectiva, sobre todo el valor de C omega. En el otro era constante, en este caso, y valía 0.9, en este caso vale esto. Y esto pues incluye el término de los esfuerzos y el término de la vorticidad. Entonces va a cambiar un poquito cómo lo cuantificamos, pero son variantes del mismo. En todos los casos se resuelve K y epsilon. El hecho de que escojan uno u otro pues va a depender más que nada del sistema que estén modelando. ¿Ok? Sí, gracias por ver. Pues los pueden explorar los tres, pueden explorar uno, o sea, el chiste, al final van a tener que elegir un modelo de turbulencia de entre todos los posibles, y eso pues va a depender mucho del sistema que están considerando, ¿no? Por ejemplo, el Spalar-Almaraz está diseñado más para aeronáutica. Entonces, si es un sistema en el cual pues van a tener un aspa, lo más probable es que les sirva bien. El más común es el K-epsilon estándar, o hasta hace poco era el que más se usaba. La variante RNG parece que cuantifica mejor lo que serían fluctuaciones dentro del flujo. El K omega es más viejito que el K epsilon. Entonces, el estándar originalmente era peor que el K epsilon, pero este que dice estándar ya no es el original, sino que es un modelo, un K omega que surgió después, considerando ya algunas de los elementos que considera el K epsilon. Y entonces el K omega es el que se está usando actualmente un poquito más.
a pesar de que mucho tiempo el K epsilon estándar fue el que se usó, ¿no? Eso les digo, ya depende del sistema. Aquí lo importante nada más es que sepan que tienen que resolver el modelo de turbulencia y que eso no está fácil. Ya se sale de nuestras posibilidades de modelado, ¿no? ¿Dónde pueden leer más de turbulencia? Está la bibliografía básica. Entonces, si recuerdan cualquiera de estos, el Szekely, por ejemplo, este es en el que se basaba el objetivo de la unidad principalmente antes, cuando lo plantearon, cuando diseñaron el plan de estudios, pues se basaba en que aquí en el Szekely dan algunos ejercicios en los cuales se resuelven situaciones muy específicas de turbulencia. Son problemas muy sencillos, con simplificaciones algo grandes, y se basan muchas veces en series numéricas o algunos nomogramas para poder resolverlos, pero pues eso está como limitado, ¿no? No es lo que se hace actualmente. Ahora, dentro de estos, pues hablan un poquito de turbulencia, normalmente se basan más en flujo laminar, pero estos de aquí, estos dos, pues ya hablan de dinámica de fluidos, pero con modelado computacional. Entonces, estos dos de aquí para esta unidad me parecen mejor. Sobre todo si quieren saber cómo se resuelve la turbulencia actualmente. Entonces son como los que vienen más actuales en ese aspecto, ¿no? En que sí está muy bien saber los resultados empíricos, que es esta parte de aquí, lo que queríamos originalmente, los resultados empíricos para flujo turbulento. Es bueno tener el conocimiento, pero al final del día son situaciones muy específicas y no es la ingeniería que se está usando actualmente. Ustedes necesitarían poder resolver estas ecuaciones o estos modelos de turbulencia o saber al menos en dónde poder revisarlos. Entonces, esto de aquí pues les va a servir un poquito más, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Turbulencia y modelos. Les digo, ahorita no tienen que saberse los modelos, no tienen que entenderlos al 100%, solo tener en cuenta que hay que resolver un modelo de esos. Que a lo que ya nosotros en la unidad 5 resolvimos, hay que agregarle todavía la turbulencia. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Sencillito. Difícil. Pues bastante bien, profe. Yo creo que consultando la bibliografía ya queda más. Pues miren, más que lo entiendan al 100% y que, o sea, eso ya sería más adelante si van a dedicar a la dinámica de fluidos computacional, que es cuando lo van a usar. Nada más es que entiendan que hay que elegir uno, ¿no? Ahorita. Es simplemente para que sepan cómo está el estado actual de lo que sería la ingeniería para resolver esta parte, de lo que sería la turbulencia. Que entiendan un poquito más qué es la turbulencia, qué tenemos que nosotros calcular para poder estimarla y pues sí, dónde podemos apoyarnos para ello, ¿no? Y en ese aspecto, pues la forma en la que actualmente se resuelven los problemas de dinámica de fluidos es con software CFD. Nosotros, en los ejemplos que les di a lo largo de estas semanas, no he revisado si ya vieron los ejemplos que les grabé. No los habían revisado el lunes, pero bueno, ya les di varios ejemplos, ¿no? Entonces, esos ejemplos todos eran de flujo laminar. Y en todos ellos, si se dieron cuenta, pues había muchas suposiciones. De tal manera que la ecuación diferencial que resolvíamos al final, pues era una ecuación diferencial que se resolvía por separación de variables, que ya estaba al alcance de nuestras matemáticas, ¿no? Tomando en cuenta que ya llevamos ecuaciones diferenciales, que esa parte, pues no todas, pues no toda la gente las domina, ¿no? Entonces ya estamos nosotros, aplicando conocimientos fuertes, ¿no? Estamos ya, haciendo ingeniería, ¿no? Entonces tenemos que resolver eso. Ahora, eso viene muy simplificado. No quiere decir que no sirva, pero pues los problemas actuales pues ya no se resuelven así. Usamos algún software que va a resolver estas ecuaciones. ¿Cómo va a resolver las ecuaciones? Pues no vamos a poder resolver esta ecuación diferencial analíticamente.
lo que vamos a hacer es que estas diferenciales las vamos a resolver de manera numérica. Entonces esta diferencial se puede escribir como un delta. Ajá. Si es suficientemente pequeño el problema, podríamos estimarlo con una línea recta o con una ecuación cuadrática. Y entonces estimar ese movimiento con una ecuación cuadrática nos permite llegar a una solución. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aplicar un software CFD, el cual va a resolver numéricamente esas ecuaciones, para lo cual pues tiene que seguir un cierto procesamiento, ¿no? Normalmente, para los problemas actuales, pues podemos acudir al modelado físico o al matemático. El físico es trabajo experimental sobre todo. No es sencillo tampoco. Tenemos que asegurarnos que nuestro modelo físico cumpla criterios de similitud muy rigurosos para que los resultados experimentales representen fidedignamente la física del problema real. Pero también podemos hacer modelado matemático, que es resolver estas ecuaciones gobernantes. Esto al final de cuentas se llama ecuación gobernante porque gobierna la física del problema. Si yo resuelvo esto, estoy seguro que estoy simulando adecuadamente lo que está pasando adentro de mi sistema. Entonces, tenemos esas simulaciones. Les digo, actualmente se resuelve mediante modelado CFD, software CFD, y ese software consta de 3 módulos principales en la mayoría de los casos, que es un preprocesamiento en el cual nosotros planteamos todo el modelo, un procesamiento donde resuelve las ecuaciones gobernantes y un procesamiento donde nosotros podemos analizar o obtener los resultados de esas simulaciones, ¿no? Y poder analizar qué está pasando adentro del sistema. Una cosa importante es que los modelos matemáticos siempre tienen que ir validados, ya sea con experimentos o con modelos físicos. Si yo mi modelo no lo tengo validado, no hay ninguna garantía que me represente la realidad. Entonces son muy bonitos, tienen muchos colorcitos, pero lo más importante es todo lo previo antes del modelo. Yo no quiero que ustedes sepan usar software CFD. Lo que quiero es que entiendan esto. ¿Qué están resolviendo? ¿Por qué voy a aplicar por qué voy a usar este modelo de turbulencia? ¿Por qué voy a resolver esta ecuación de Navier-Stokes? ¿Por qué voy a resolver continuidad? Si tengo un término fuente, ¿por qué metí ese término fuente? Entonces, lo importante es que tienen que plantear el modelo matemático antes. Por eso hay una metodología para el planteamiento del modelo matemático. Por eso empiezan planteándolo antes de resolverlo, porque necesitan entender la física para asegurarse de que están resolviendo algo que vale la pena. Les digo, hay que validarlo, hay que compararlo con algún dato experimental, y ya después pues podemos ya aplicarlo libremente y usarlo para analizar el sistema. Pues aquí lo que yo uso y usan bastante gente es el software ANSYS. Ese es gratis para uso estudiantil, entonces si lo quieren ir practicando o lo quieren explorar, pues pueden hacerlo y pueden hacer algunas cosillas, ¿no? Por ahí. Ahora, ¿qué hacemos en cada uno de estos módulos que les había dicho? Entonces, en el preprocesamiento, básicamente lo que hacemos es capturar el modelo que planteamos. El modelo planteado, ¿se acuerdan que venían las suposiciones, ecuaciones gobernantes, condiciones de frontera, lo que serían los materiales, que más que nada eran las propiedades? Entonces aquí lo que hacemos es eso, planteamos el dominio computacional, que sería como plantear nuestro sistema, ponemos las condiciones de frontera en ese dominio, capturamos las propiedades de los materiales que vamos a resolver, establecemos parámetros numéricos y seleccionamos los algoritmos para la solución numérica de las ecuaciones gobernantes. Eso también es complicado y es otro mundo poder entender esto, pero pues también hay que hacerlo. Y bueno, en caso de que sea, en este caso, como se va a resolver numéricamente, sí necesitamos un punto de partida para resolver las ecuaciones y necesitamos condiciones iniciales, aunque sea en estado estacionario. Simplemente nos van a servir como punto de partida para alcanzar la solución de las ecuaciones, ¿ok?
Aquí no es tanto porque queramos ver cómo cambia con el tiempo, sino porque la metodología de solución requiere que tengamos un estado inicial del sistema, ¿no? Ahora, lo primero pues es discretizarlo. Ya les decía, esta ecuación yo no la puedo resolver, es una ecuación diferencial que además tiene varios términos, no es la única que tengo que resolver, se tienen que acoplar esta con continuidad de Navier-Stokes, entonces es difícil, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Entonces lo divido, mi dominio computacional, en pequeños elementos. Ajá. Le vamos a llamar celdas. Si es 2D van a ser cuadraditos, si es 3D pues van a ser cubitos, ¿no? Paralelepípedos. A veces son tetraedros como los boings de triángulo. No sé si ustedes conocieron los boings de triángulo, pero bueno, como un boing de triángulo, tetraedros, o puede ser un paralelepípedo. Aquí vean que las fronteras pues van a ser líneas cuando es bidimensional. Cuando es tridimensional pues van a ser superficies, ¿no? Van a ser caras. El dominio pues va a ser lo que yo quiero simular, ¿no? Va a ser la geometría o el alcance que yo planteé en el modelo. Estas celdas, el tamaño debe ser suficientemente pequeño para que la solución numérica se aproxime a la solución analítica. Entonces aquí, por ejemplo, el dominio pues son unos álabes de turbina. Estos son 3 turbinas que están una sobre la otra, van a tener esta geometría, los álabes laterales, entonces yo puedo resolver lo que sería mi dominio computacional. Aquí no me interesa el sólido, porque no es lo que se está moviendo, lo que se está moviendo es el agua entre los álabes, ¿no? Entonces lo que voy a resolver es lo que hay en medio, ¿no? Entonces vean que aquí se define el dominio computacional. Como esta estructura se repite aquí arriba, se repite aquí arriba y se repite aquí abajo, yo puedo resolver esta geometría. Esto es el líquido que se está moviendo. Entonces, el hecho de que yo esté considerando que hay unas fronteras periódicas, me hace que se reduzca el tamaño de mi dominio computacional, lo cual es muy importante cuando estamos haciendo dinámica de fluidos computacional. Hay que hacer uso de todas las simetrías que podamos, de todas las periodicidades que podamos para disminuir el tamaño del dominio, porque entre más grande sea, más tiempo va a tardar la simulación, entre más pequeño sea, va a ser más rápida, y bueno, esto pues si queremos ya en los resultados verlo completo, pues lo podemos repetir, ¿no? De hecho, si ven, es solo una sección de estas de aquí. No estamos resolviendo para todos los álabes que vaya a tener esta turbina, sino solo una pequeña sección, porque eso se repite angularmente, se repite traslacionalmente hacia arriba y hacia abajo. Y aquí estarían las fronteras. Entonces vean que aquí tenemos una entrada de velocidad. Entonces vamos a simular eso. Entra el agua por este lado y pega con las turbinas y se mueve, ¿no? De este lado va a haber una salida y está la parte de la simetría, ¿no? Entonces lo que vimos en la unidad pasada de las condiciones de frontera, pues aquí se sigue aplicando. Hay que resolverlo de esa manera. Aquí esto sería una pared. Yo no lo voy a resolver, simplemente voy a decir que esto de aquí va a ser pared. Esto de aquí va a ser pared. Entonces tengo que definir esa parte. Lo siguiente es discretizarlo. Entonces no puedo resolver analíticamente esta geometría o esta ecuación diferencial dentro de esta geometría tan compleja. Pues lo que hago es partirla en pequeños cubitos y puedo resolverla numéricamente estimándolo con líneas rectas o con fórmulas cuadráticas o cúbicas o de orden n. Resolver ese problema. En lugar de un problema grande, hago muchos problemas chiquititos. Ahora, yo podría hacer el cálculo a mano, ¿no? Pero vean cuántos tengo que resolver. Aquí por lo menos deben ser 200,000 elementos. Entonces, hacer 200,000 veces el cálculo, pues no es viable. Por eso usamos software CFD, porque necesitamos resolver una gran cantidad de celdas. Resolver todas las ecuaciones para cada celda. Entonces, esta pequeña celda de aquí es resolver la ecuación de continuidad, Navier-Stokes, el modelo de turbulencia, para esa misma celda. Si tiene transporte de energía, hay que meterle otra ecuación. Entonces, todas esas ecuaciones las tengo que resolver para cada uno de estos cubitos. No es viable hacerlo a mano, hay que usar una computadora.
Entonces, bueno, la discretización es eso, hacerlo chiquito para poder aplicar un método numérico. Luego viene el procesamiento. Entonces, todo esto sería preprocesamiento, ¿no? Incluido el elegir las ecuaciones gobernantes y poner las propiedades de los materiales, ¿no? Si es agua, pues hay que ponerle que es agua, ¿no? Luego sigue el procesamiento y el procesamiento es resolver esas ecuaciones. Entonces, normalmente lo que les enseña cualquier software CFD son gráficas de este estilo, en las cuales pues vamos a tener alguna representación gráfica de lo que son las ecuaciones gobernantes. Aquí lo que me está enseñando es el desbalance que hay en las ecuaciones. Entonces hay una línea por cada ecuación. Entonces vean que hay una línea que dice continuidad, ¿no? Otra que dice velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z. Hay una que dice energía, una que dice K y una que dice epsilon. Entonces, aquí está resolviendo las tres de Navier-Stokes, los tres componentes de Navier-Stokes, ecuación de continuidad, que es conservación de masa, ecuación de energía y un modelo de turbulencia, que es el K epsilon. Entonces, hay que resolver todas para cada uno de estos cuadritos. Y aquí lo que me enseña es cuál es el valor del desbalance dentro de las ecuaciones. Acuérdense que al final todas estas ecuaciones son entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. ¿Qué es lo que me está enseñando en los residuales? ¿Cuánto es diferente a cero lo que estoy calculando? Entonces, si es más cercano a cero, es mejor. Así que lo que queremos es que haya convergencia, es decir, que se acerque a cero ese valor del desbalance. Lo que tengo que ver es eso, que vayan hacia abajo. Ahora, este sería el caso de un sistema transitorio. Vean que hay como un pico, baja, un pico, baja, un pico, baja. Cada uno de estos piquitos sería un paso de tiempo. Entonces, ahí estoy resolviendo con respecto al tiempo. Quiero ver cómo cambia, ¿no? Entonces, a lo mejor es un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, lo va resolviendo para distintos tiempos. Este sería un estado estacionario. Resuelve las ecuaciones hasta que alcanza la convergencia. La convergencia, pues, va a ser el criterio que nosotros le demos. ¿Qué tan cercano a cero queremos que valga ese desbalance? ¿Ok? Finalmente, el procesamiento, pues, simplemente es los resultados obtenidos, que lo que me está resolviendo el software es el valor de las variables y las propiedades de nuestro material en cada uno de estos cuadritos, pues graficarlos y presentarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un disipador de calor, en el cual entra aire de este lado y queremos ver cómo se distribuye dentro de estas láminas de material conductor que nos va a ayudar a disipar el calor y pues ver cómo se mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está lo que sería la velocidad, no, creo que esto es temperatura. Entonces, la temperatura, entonces ven que entra el aire frío, pasa por el disipador, sale un poco más caliente, ajá. El disipador en general está por 330 grados Kelvin, la parte del centro, si ven, está más caliente, que sería lo que está en contacto con el procesador, que es lo que normalmente disipamos energía térmica en sistemas electrónicos. Entonces, bueno, por ahí lo podemos presentar, ¿no? Esto sería también perfiles de temperatura o contornos de temperatura. Entonces vemos que aquí donde está el procesador, pues es donde hay más temperatura, ¿no? Y es lo que queremos, que justamente el disipador nos ayude a enfriar con esta corriente de aire. Podríamos sacar algunos perfiles de la temperatura a lo largo de la posición. En este caso, podríamos sacarle velocidad también, si queremos sacar la velocidad del fluido. En el caso del rotor, pues podríamos sacar la presión que siente cada álave. Entonces, esto es particularmente importante. Ven aquí atrás que hay una zona de baja presión. Presión negativa. Esto de aquí, cuando tenemos una turbina, genera que haya líquido que quiera llenar ese espacio. Entonces generan como burbujas que después llenan con líquido, entonces hay como pequeñas explosiones, eso se llama cavitación. Entonces se desgastan mucho los álabes cuando tenemos caídas de presión muy grandes en la parte de atrás. Se desgastan mucho. Hay que resolver eso con, ya sea cambiando el diseño, que podría ser cambiando el ángulo de los álabes o la curvatura que tengan, o sea, se puede cambiar para que no tenga mucho desgaste.
Pero en general pues nos permite calcular eso, ¿no? La presión que tiene en cada una de las caras de nuestro sólido, cómo se mueve el líquido al lado de lo que sería el álave. En general pues podemos tomar ya los resultados que queramos, ¿no? Bueno, en el caso particular del software ANSYS, que es el que puedo usar o el que yo sé, pues hay varios módulos. El Space Claim es para generar lo que son las geometrías, el Mesh es para hacer esta discretización, está el Fluent en donde se captura gran parte del preprocesamiento y además se procesan. Los resultados es donde se resuelven. Y está el CFD Post, que es el que nos permite pues graficar todas las variables y pues analizar qué está pasando, ¿no? Adentro del sistema. Y pues está la liga por si quieren explorar. Pues no sé si tengan alguna duda, muchachos, si les queda claro. Nada más es un ejemplo de cómo se resuelve un problema actual usando pues software, ¿no? Pero bueno, nada más es que sepan que lo que tenemos que resolver son estas ecuaciones gobernantes, una ecuación por cada eh, eh, más bien una ecuación por cada uno de los fenómenos que queramos resolver, sería continuidad y Navier-Stokes principalmente para el fluido laminar, luego si es turbulento, las ecuaciones del modelo de turbulencia, luego si queremos energía, pues metemos energía térmica, si queremos especie, sería una ecuación por cada especie que esté adentro del sistema. Entonces, pues hay que resolver todo eso, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que no les quede claro. Entonces, nada más es un ejemplo para el futuro. Y pues si no hay dudas, nos vemos la próxima clase, muchachos. La próxima clase procuren ya trabajar sus problemas para que veamos dudas. Si no, yo me sigo. ¿Sale? Ok, profe. Sí, gracias. Gracias, profe. Vale. Gracias, muchas gracias. Ok. Nos vemos entonces. Profe, Sí, ¿tiene unos minutos? sí, 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 adelante. Déjame nada más, Vale, dejo profe, de nos grabar. vemos. Muchas gracias. Y